Bueno. Así que, y fíjense que tenemos varios refrigerantes. No sé si chusmearon, si tuvieron tiempo de chusmear ahí lo que compartí ayer en el grupo, pero es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? A ver, espere que ya lo comparto acá. A ver, acá. A ver, ahí está. Bueno, ahí ya está abriendo, es un archivo de Word. Son dos archivos, ¿sí? Después, fíjense que en el grupo ya están, ya los tienen a los dos. Acá está. Están viendo ahí es una tablita que dice Dupont Refrigerantes. ¿Es la misma que el otro día, nada más que más completa? Exactamente, es la misma tabla de presión y temperatura, pero en esta tiene unos refrigerantes nuevos, ¿sí? Que hasta ahora no habíamos visto. Bueno, fíjense, acá por el lado izquierdo de la tabla tenemos una columna de temperatura, ¿sí? Esta columna de temperatura la vamos a usar muy poco. ¿Por qué? Porque está en grados Fahrenheit. Fíjense que acá arriba dice temperatura grados F, ¿sí? Escala Fahrenheit. Después tenemos acá, nos vamos yendo hacia la derecha, tenemos un montón de códigos de refrigerantes, ¿sí? Hoy quiero que veamos 2 o 3 en puntual, que se los voy a presentar para qué son. Y después, bueno, al final de la tabla, digamos en el lado derecho, tenemos otra columna de temperatura, que esta sí es la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Es temperatura en grados Celsius o centígrados, ¿sí? O sea, en esta tabla, esta dice acá, guía de referencia para bolsillo. ¿Por qué? Porque esta cuando viene en papel, tendrá el ancho de la tablita será 15 centímetros, ¿sí? Pero es larga. Papelito largo que después lo doblan y lo meten en la caja de herramientas, en algún lado. Viene así con esa intención, ¿no es cierto? Pero bueno, acá la tenemos en forma digital. ¿Cómo funciona esta tabla? Exactamente como funciona la otra. Es la misma tabla, ¿sí? Pero la que nosotros habíamos visto el otro día, teníamos solamente 3 refrigerantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos el R22, que está acá, el R407, que está acá, y el R410? ¿Sí? Sí. Se limitaba a esos 3 nada más. Yo preferí mostrarles esa primero, porque me pareció que si les tiraba esta así de una, me pareció muy grande, digamos, innecesaria para verla desde un principio, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento de la tabla es la misma. Vamos a buscar, vamos a hacer alguna comparación. Por ejemplo, a ver, vamos por acá arriba. Acá yo tengo el R410. Toda esta fila, esta columna, es el R410, ¿sí? Yo la sigo para abajo. Voy hasta abajo de todo. Y dijimos, a ver, silénciame ahí un cachito los micrófonos, por favor. Perfecto. Gracias. Tenemos acá la columna, esta es de R410, ¿sí? Y esta de acá es la de temperatura en grados Celsius, ¿sí? Habíamos dicho que cuando hablamos del lado de baja y alta presión, que yo se los mencioné para que más o menos ya vayan escuchando el nombre, ¿sí? Todavía no sabemos dónde están ni bien qué es lo que hace. Pero habíamos hablado que el refrigerante se evapora en un aire acondicionado aproximadamente a unos 4 grados, 6 grados centígrados, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de 4 grados centígrados. Yo quiero saber la presión que va a tener el refrigerante cuando esté a esta temperatura. Busco acá la temperatura y después me voy, sigo todo este renglón hasta la columna del R410, que es el refrigerante que yo estoy buscando. Y acá me da el valor, ¿sí? 118.4.
¿sí? Esto recuerden que es siempre PCI, ¿sí? Y así con el valor que yo quiera buscar. Si el valor que yo quiera encontrar, primero, ¿qué es lo que hago? Voy a medir la temperatura con un termómetro, ¿sí? Después, tengo que estar midiendo la presión con el manómetro también, entonces necesito las dos cosas, ¿sí? Un termómetro y un manómetro, para poder medir estos dos datos. Una vez que yo los mido, después, bueno, los vengo y los comparo acá en la tabla, a ver si están próximos o no, ¿sí? Esto para 410. Después, bueno, habíamos visto también esto de la comparación de las presiones con el R22 y el R410, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Vamos a ver, qué sé yo, para un valor cualquiera. 410, acá tengo menos 29 grados centígrados. A esa temperatura el 410 está en 26 psi y el R22 en 10 psi. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay de presión. Mucho más alta la presión del 410. Pero bueno, los que yo les quiero mostrar hoy son dos refrigerantes que son para reemplazar a este de acá, al R22. ¿Sí? Como ya les mencioné, el R22 ya se dejaron de fabricar equipos con ese gas. ¿Sí? Lo que hay ahora son reemplazos para sustituir equipos que lleven este refrigerante. Uno de ellos es este, el R422D. ¿Sí? Y el otro es este de acá, R417A. Esto, si quieren, estaría bueno que lo anoten por ahí en algún papelito, en el cuadernito, si lo tienen ahí a mano. Reemplazo del R22, R422D y R417A. Disculpa, Juan, el reemplazo del 410, ¿cuál era? No, reemplazo del R22. R22. Reemplazo del Sí, R22 tenemos dos. Uno es el R422D, 422. ¿Y el 422D, otro? R417A. R 417. 417. 417A, exacto. Perfecto. Bueno, fíjense una cosa antes que nada, ¿sí? Porque ayer cuando presenté a estos dos refrigerantes, varios me preguntaron si podíamos completar la carga, por ejemplo, un equipo con R22 que le faltara un poco de refrigerante, ¿sí? Y me dicen, entonces yo puedo completar la carga con alguno de estos, ¿sí? Lo recomendable es que no. Lo recomendable es que si le falta refrigerante, se saque el R22 y se ponga una carga nueva, ya sea de el 422 o del 417. No escuché el segundo, Juan, ¿me lo decís? R422D y el otro R417A. ¿Y el otro? Son esos dos. Esos dos reemplazan al R22. Bueno, les decía que si le falta un poco de carga a un equipo con R22, ¿sí? No es recomendable rellenar esa falta de carga, o sea, mezclar, por ejemplo, el R422 que tengo acá con R22, los dos juntos en un mismo equipo. ¿Sí? Porque fíjense una cosa, fíjense en el nombre de los dos reemplazos. Uno es R422 y el otro es R417. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del 410 que teníamos que pertenece a una familia de los R400? ¿Se acuerdan qué era esa familia de Por eso, refrigerantes? el que el modelo anterior, el que está de hoy a la madrugada, que poner igual. ¿Cómo, David? Son mezclados. Son mezclas, exactamente.
Acuérdense que todos los refrigerantes que empiecen así, que se llamen así, R400 y pico, ¿sí? Por ejemplo, todos estos que tengo acá, 401, 404, todo lo que sea 400 y pico, son refrigerantes mezcla, ¿sí? Y el R22, no, es un refrigerante puro, ¿sí? Lo que sí se puede hacer, y para eso se fabricaron, es para equipos que vienen para funcionar con R22, se les puede cargar este refrigerante, el 422 o el 417. ¿Sí? Pero no es recomendable mezclarlo. Si el equipo tiene R22 y le falta, lo recomendable es sacar el R22 y cargarlos con el 422 o el 417. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo estás, Juan? ¿Sí? Sí, te entendió. Buenísimo. Bueno, una aclaración en esta tablita. Fíjense acá, a ver si la puedo ampliar un poquito. Fíjense acá estos números que tienen un asterisco ahí chiquitito al lado de los números. ¿Los ven ahí? Ese asterisco significa que estas son valores de pulgadas de mercurio, que son valores de vacío. Es lo mismo que la otra tabla que habíamos visto, que estaban en grises, una partecita así de la escala. Bueno, esto es lo mismo. En esta tabla, en vez de estar en gris, le ponen el asterisco ahí. ¿Sí? Esto no es PSI, sino pulgadas de mercurio. Porque a esa temperatura el refrigerante está en vacío. Bueno, esta sería la primera parte de la tabla. Ven que si yo bajo hasta la parte de abajo de la hoja, la máxima temperatura que tengo es 31 grados Celsius. Acá abajo, ¿ven? Esta sería la primera parte. Vamos a abrir la otra. Bueno, acá tenemos la segunda parte. Ven que ya arranca desde 32, ¿sí? De 32 grados para arriba. ¿Sí? O sea que las dos páginas de esto completarían la tabla. ¿Sí? Nosotros vamos a, más o menos por esta parte, 44, 46 grados centígrados, vamos a tener nuestra presión de alta, esa que estábamos hablando el otro día. ¿Sí? Y acá, bueno, tiene los valores de todos los refrigerantes. Fíjense, vamos a comparar, a ver qué diferencia de presión hay entre el 422, el 417, con respecto al R22, ¿sí? Que es el refrigerante que van a reemplazar. Vamos a ver acá, el de 32 grados centígrados, el primer renglón. A 32 grados el R22 dice 168.4 PSI. El 422 tiene 182.8. Se silenció, Juan. ¿No me escuchan ahí? A ver, a ver, a ver. Sí, se escucha. ¿Me escucha, Juan? ¿Me escuchan? Ah, buenísimo. ¿Me escucha? Les decía, el R22 tiene 168.4 a 32 grados centígrados. El 422 tiene 182. ¿Sí? Es un poco más, pero fíjense que tampoco es tanto. Hay una diferencia, pero tampoco es muy grande. Y el 417 tiene 158. Este incluso trabaja a menor presión que el R22. Fíjense, tengo 10 PSI menos. 158 y 168 el R22. ¿Sí? Y esa diferencia más o menos se mantiene, ¿sí? A todo lo largo de la tabla. A ver, vamos a ver acá. Acá, 43 grados. 43 grados centígrados. Me vengo para acá. Estoy en 417A. Tengo 213. Me voy al R22, 226. Está ahí nomás. Y después el 422 tengo 244 PSI. ¿Sí? Ven que estamos ahí cerquita. Y esto acá abajo
tiene algo que está muy bueno. Está en la misma hoja de la tabla. En la segunda tabla, acá abajo, fíjense, acá les dice, les habla de los reemplazos para el R22. ¿Sí? Ven que dice guía general de reemplazo para equipo existente. Tengo acá R22. Este cuadro y este otro son para equipos de refrigeración de baja temperatura, refrigeración de temperatura media, y el que nos interesa a nosotros es este último que dice aire acondicionado. ¿Sí? Estos 4 dice que son los reemplazos para el R22. Fíjense que acá está el 422D y el 417. ¿Sí? Bueno, y acá les aclara, ¿sí? En cuanto a la eficiencia, acá abajo, ven que acá, por ejemplo el 422D, ven que acá tiene un 2 entre paréntesis, un numerito acá. Este numerito lo tienen acá abajo, está el 2, y ahí le explica, dice que tiene mayor eficiencia y una ligera menor capacidad en comparación al R22. Compatible con aceite mineral. ¿Sí? Eso es otra cosa importante. Tanto el 422 como el 417, ¿sí? Son los dos compatibles con aceite mineral. Aceite mineral es el aceite del R22. Juan, perdóname. Sí. Tengo 3 columnas. 3 columnas, acá, sí. Bien. En la columna de la derecha, aire acondicionado. ¿Sí? En esta. Sí. Aire acondicionado. Uh-huh. Y acá tengo el 2, que me dice menor capacidad al R22, que sería este que estamos acá. Claro, este de acá. Este de acá. 422. Menor capacidad al R22, es compatible con aceite mineral y requiere cambios en la válvula de expansión. Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante, el tema de la expansión. Lo importante que quiero que vean que es compatible con el aceite que ya utiliza el R22. ¿Sí? O sea que se puede sacar el refrigerante, el R22, si es que tiene un poquito, y directamente pueden cargar el 422 o el 417. ¿Sí? Los dos manejan el mismo aceite. Sí, tenés razón, es acá. Fíjense acá, perdón, yo me crucé acá. Está. Buenísimo. Bueno, eso es, le quería presentar estos dos refrigerantes, ¿sí? Que son los reemplazos que se usan acá en el país, hay de esos dos para reemplazar al R22. ¿Sí? De hecho, ustedes van a querer comprar R22 y le van a decir, sí, tengo, y le vienen con una garrafa de alguno de estos dos, que ya es el reemplazo. ¿Sí? Yo para que ya los vayan conociendo. Ahora les quiero aclarar, digamos, el concepto de la tabla. Juan. Sí, decime, Edu. Para terminar así más o menos. Sí. Tengo una consultita. Para vos, en el reemplazo del R22, sí. ¿nos convendría más el 417 que el 422? Yo tengo más experiencia con el 422. El 417, sinceramente, no lo usé mucho. ¿Sí? Yo sé que el 422 anda bien. ¿Sí? Tiene un poquito más de presión que el R22, pero anda bien. No he tenido problemas. El 417 no lo probaste. El 417 no, poco y nada. Por las veces que compré, había del 422. De este de acá. Está bien. Gracias, Juan. Por favor. Bueno, les quiero aclarar que charlemos juntos, ¿sí? Sobre lo que nos dice la tabla. Cómo empecé la charla que yo les pregunté, si es que saben interpretar esta tabla. ¿Sí? Vamos a un ejemplo acá, para hacerla más fácil. Acá el de 32 grados, ¿sí? Y me voy, qué sé yo, al de 410. ¿Sí? Me dice que a 32 grados centígrados, el 410 va a tener una presión de 275.4 psi. ¿Sí? Esto, como ven acá arriba, que acá dice vapor saturado, arriba de la tabla, ¿sí? Toda la tabla, o sea, el valor que yo busque,
cualquier combinación en la tabla, me va a decir que el refrigerante está cambiando de estado, ¿sí? O sea, que yo a esta temperatura y a esta presión voy a tener el refrigerante, una parte en estado líquido y otra parte en estado gaseoso, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Juan, una pregunta. Sí. ¿Sí, Néstor? Vos tomaste la aclaración del 32, ¿no? Sí. R410. Sí. Perfecto. Y me dijiste que tiene 275 PSI.4. Sí. Bueno, yo acá tengo 274 PSI.0. Hay una leve diferencia. Bueno, pero puede ser que estés mirando otra tabla. ¿Qué estás mirando vos? La tabla que pasaste primera. Ah, la otra. Bueno, sí, es una pequeña diferencia. Está bien. La estoy corrigiendo, ¿viste? Estoy Está con bien, las está dos. bien. Perfecto. Lo que yo quiero que entiendan es el concepto. ¿Qué es lo que les va a decir la tabla? Presten atención ahí un cachito. El tema acá es el siguiente. Yo a esta temperatura y a esta presión, el refrigerante va a estar en estado líquido y gaseoso. Va a estar cambiando de estado. ¿Sí? Si yo le subo la temperatura, o sea, tengo una temperatura más alta, voy acá abajo, a 38 grados. Y sigo acá mirando el valor de la tabla. Si a 38 grados yo tengo 318.5 PSI, o sea, si los dos valores de la tabla me coinciden, el refrigerante también ahí va a estar cambiando de estado. ¿Sí? O sea, el secreto de esta tabla es que si los dos valores me coinciden, sea cual sea, la tabla me dice que a esos dos valores el refrigerante va a estar cambiando de estado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que indica la tabla, Sí. básicamente? Sí, se entiende. Buenísimo. Ahora, volvemos al ejemplo este, 32 grados, 275 PSI. ¿Sí? Yo estoy ahí, ¿sí? Me coinciden los dos valores, temperatura y presión. ¿Sí? Yo los medí y tengo esos valores. Buenísimo. Yo sé que el refrigerante me está cambiando de estado ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo voy, mido con el manómetro y tengo 275 PSI, está bien, y me mide con el termómetro que yo voy a medir, me mide 37 grados centígrados. Fíjense qué pasó ahí. Ahí ya los valores de la tabla no me coinciden. La temperatura es más alta. ¿Sí? Ya la tabla dejó de coincidirme con los datos que yo tengo en el equipo. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Si yo sé Puede ser. yo sé que para esa presión que tengo a 32 grados está cambiando de estado el refrigerante. Si la temperatura subió y la presión se mantuvo, ¿qué pasó? Si la presión. Está en un solo estado. Exacto. Ahí si la temperatura subió y la presión se mantuvo, el refrigerante ya se me evaporó. El refrigerante ya está en estado gaseoso ahora. ¿Por qué? Porque se corrió de los valores de la tabla. La tabla lo que me indica es justamente eso, que el refrigerante está en proceso de cambio de estado. ¿Sí? Si la temperatura sube y la presión se mantiene, yo ya sé que tengo estado gaseoso. Y en el caso inverso, si tengo 275 PSI y a 32 grados, dijimos que esos son los valores de la tabla. Ahí está cambiando de estado. Pero si en vez de 32 grados yo mido 25, ahí el refrigerante está en estado líquido ahora. ¿Por qué en estado líquido? Porque la temperatura bajó. ¿Entienden el concepto, básicamente? Sí, sí, sí. ¿Sí? Si nosotros estamos en 32 grados, Sí. ¿no? Y está marcando 274 PSI, Sí. ¿no? Uh-huh. Pero lo está marcando a 32 grados, pero lo está marcando 317 PSI, quiere decir que se está solidificando, ¿no? Evaporando. Si Y vos no le tenés, faltaría. si te dejó de coincidir con la tabla,
Claro. Vos tenés los dos valores, tenés temperatura y presión. Si te Claro. coincide con la tabla, está cambiando de estado. Claro, sí. ¿Sí? Ahora, si vos tenés un valor de temperatura más alto al que le corresponde al de la Ponele presión, temperatura, lo tengo a 24. sí, Y cuando lo tomo, es 217, está bien. claro, si Pero- coincide con la tabla, está bien. Claro. Pero si tengo 24, pero me sube a 317, ¿cómo sería? Ahí ya no te coincide con la tabla. No, me consideraría si lo estuviera en 38, Mirá, pero no está en 38, está 24. yo la tengo ¿Qué acá. haríamos ahí? ¿Sí? Vos tenés este valor de presión, pero tenés esta Claro. temperatura. Exactamente, Ahí la temperatura que le corresponde a ese valor es esta, 38. claro. Como la temperatura está más baja que lo que dice la tabla, el refrigerante está en estado líquido. Y ¿Sí? ¿qué haríamos en ese caso? No, eso no importa. Lo que yo quiero que entiendan es qué pasa cuando se corren los valores de la tabla. ¿Qué es lo que marca la tabla? Ah, perfecto, sí, ahí entendí. O sea, la tabla no les va a decir si el equipo está bien o está mal. Lo que le va a decir la tabla es que si coinciden esos valores, el refrigerante está cambiando de estado. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que tener, estos valores que yo les mencioné, perdón, estos valores que yo les mencioné acá de alta presión, de baja presión. ¿Sí? Vamos a ver que se corre un poquito de la tabla, porque yo necesito estado gaseoso en alguna parte. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que entiendan hoy es qué es lo que les indica la tabla. ¿Sí? Sí. Te hago una pregunta, Juan. Diego, Vos el manómetro lo ponés en el servicio, digamos, del aire acondicionado, donde se pone el manómetro, digamos. sí, sí, La primera temperatura es la temperatura ambiente, arriba del Claro. equipo, no importa. sí. La segunda temperatura que te va a dar más frío es la que tomarías en el vaporizador adentro. Ahí te va a tener la misma presión, pero menor temperatura. Significa que está evaporando. Y si La yo lo misma mido presión, afuera, no, la misma presión, pero más temperatura. Ahí está evaporando, ahí está en estado gaseoso. Si yo tengo la misma presión que me dice Sí. la tabla, pero la temperatura está un poquito más alta, eso estaría ahí, afuera. en estado Estaría tocando gaseoso. el caño de afuera. Sí, no importa, eso después vamos a ver bien dónde lo medimos. Pero lo que quiero que Listo. se lleven hoy es el concepto este. Si yo Está tengo bien. la presión, la temperatura está por arriba, el refrigerante está en estado gaseoso. Y si la temperatura está por debajo de lo que dice la tabla, está en estado líquido, porque se condensó. ¿Sí? Está bien. Siempre igual el manómetro está conectado en el servidor del equipo, no en otro lugar. No es que lo tenemos que hacer en otro lado. Siempre ahí. No, siempre ahí, pues es el único lugar donde se puede conectar el manómetro. Buenísimo. Gracias, Juan. Por favor. Hola, Muchachos. Juan, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo está el grupo? Héctor, Una ¿cómo andás? consulta. Bien. Decime. ¿La tabla esa lo podemos comprar en la casa de refrigeración o te lo dan con alguna compra de un tubo de gas? No, esto algunas casas lo tienen. Algunas casas la tienen a la tablita esta. Y vas a comprar algo y si las tienen te las regalan. ¿Sí? Ah, listo, joya, sí, para ir sabiendo. Sí, Tenerlo a si no mano se con el tema de pueden, medir eso. si no se pueden imprimir este que les paso yo, o si no, si la consiguen, se las regalan, ya les digo. Pero si no, bueno, ya las tienen ahí en el grupo. Listo. Muchachos, ¿alguna otra consulta? ¿Se entiende esto? Sí, ¿se entendió? ¿Se entendió? Otra consulta, Juan. Sí, decime. Esto también tiene que ver con, viste, cuando el tema de si hace mucho calor y tiene que agregarle refrigerante a un equipo que no está enfriando bien o algo. Sí. ¿También funcionaría algo así la tabla esta? Claro, lo que vos decís es que cuando hace frío, cuesta cargar el equipo con refrigerante.
Exactamente, sí. Esa pregunta apuntada, Sí, sí. no sabe no sabe qué cantidad cargarlo por el tema que ya hace frío y bueno, esas cosas. Claro, ahí lo que está pasando es que el refrigerante responde a la temperatura ambiente, ¿sí? El refrigerante que vos tenés en la Claro. garrafa, si hace frío, si hace frío va a estar, la temperatura, la presión va a estar baja. Entonces no hay mucha Claro. diferencia de presión entre la presión que tenés en el equipo y la que tenés en la garrafa. Claro, sí, sí. Entonces cuesta que cargue, ¿sí? Claro, y en ese caso siempre tenemos que ver el tema del manómetro nada más para controlar eso. Si no, lo van cargando y después para ver que ya está bien, tienen que medir el rendimiento. ¿Se acuerdan las primeras clases que pusimos los dos Sí, 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 sí. termómetros? Sí, Bueno, sí, sí. con eso lo van controlando. Ajá. Listo. Pero sí, bárbaro. eso es cierto, que cuando hace frío a veces cuesta cargar un equipo con la garrafa porque está fría la garrafa y la presión está baja, Claro, ¿sí? porque yo he escuchado a uno u otro que dicen que porque cargó en el invierno, después en el verano no le rinde el gas. Claro, No le rinde el equipo porque dice que como lo cargó cuando hacía frío, no rindió el gas ahora. claro, se quedó un Algo poquito así. corto, le faltaba un poco. Sí, sí. Claro, sí, sí. Exactamente. Bueno, ahí lo que algunos hacen con eso es calentar la garrafa con el soplete. Yo he visto gente que aprecia poco su vida y calienta la garrafa con el soplete. Por favor, muchachos, nunca jamás hagan eso. ¿Sí? Las garrafas explotan. Así que bueno, gente, si no hay más dudas, los voy despidiendo y voy a hacerles un videíto, tratar de simplificarles esto que hoy intenté explicarles, para que les quede bien claro el tema de las tablas estas, ¿sí? Porque si no va a ser un montón de números y no van a saber utilizarlas. ¿Sí? El secreto de esto es saber utilizarlo. ¿Sí? Así que después, bueno, Sí, igual, bueno, por mi parte se entendió bastante que bueno, esa me tabla alegro. únicamente lo puede usar con el manómetro puesto. Es Claro, la única manómetro y manera. un termómetro, midiendo la temperatura. Exactamente, la única manera de usarla, porque si no, no la puede usar. Sí, sí, sí. Hay que utilizar en práctica. Juan, Diga, Néstor. ¿me escuchás? Sí, sí. Mirá, ahí yo marqué. ¿Vos ves lo que marqué? A ver. Sí. Estado de marcado, estado gaseoso. Eso, si querés, mándamelo por WhatsApp después Dale, y lo vamos viendo. Sí, porque me parece que está dale. al Yo revés. para saber, cuando hace los valores que dijiste, está igual, está en modo reposo, pero si está en 24, pero marca más 3,17, sería en estado gaseoso. Pero si yo tengo 38, pero me marca 37, Ajá. no, 217, sería en estado líquido, ¿puede ser? Lo tenés al revés. Exactamente al revés. Al El que revés. pusiste estado gaseoso es líquido y el líquido es gaseoso. Bueno, listo, sacada duda. Dale, cualquier cosita, muchachos, me escriben, ¿eh? No se queden con dudas, así después podemos seguir avanzando. ¿Sí? No duden en mandarme consultas y eso, para eso estoy. Así que bueno, Listo. los despido, muchachos, antes de que se me corte. Que tengan Gracias, un Juan. buen Buenas fin de. noches. Nos vemos Listo, Juan. el lunes. Todo. El lunes Buenas tenemos noches. clases. Buen fin de. Cuídense, Juan. con el coronavirus. Gracias, Juan. Gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias a Buen fin de- ustedes. Hasta luego. Saludos a todos.